cuente, que yo creo que es lo más importante, que ella deja la voz, porque es como tener no la protagonista de tu película, sino como tener algo más que eso, sino a un personaje de carne y hueso de algo que tú cuentas, ¿no? Y por eso tan especial también, ¿no? Estar al lado de ella. Y también para que veáis un poquito el documental, ¿no? Y para no alargar mucho. Yo os confieso que formo parte de, yo creo, esa gran mayoría de gente en este país, y mira que me considero una persona medianamente informada, normalita, tirando hacia abajo, pero normal. Os confieso que hasta que yo no leí el libro de Dulce, no conocí, no sabía prácticamente esa parte de la historia, ¿no? Y ahora, después de estos meses que llevamos de estreno de películas, de yendo de un sitio para otro y hablando sobre todo y siendo entrevistado por muchos medios de información, sí, por muchos periodistas que sí deberían de estar más informados que el ciudadano de pie, te das cuenta que sabe todavía menos. Es decir, cada vez que me pregunta otra película más sobre la guerra civil, digo, usted no sabe nada de historia, porque no es lo mismo la guerra civil que la posguerra, ¿no? Y no es lo mismo hablar de lo que pasó durante un conflicto bélico donde podían haber, en la locura, en el fragor de la batalla, cometerse barbaridades, pero a partir de abril del 39 ya había un claro vencedor y un claro perdedor. Entonces no es lo mismo hablar de todo ese horror y terror que cometieron y todo ese genocidio que cometieron a partir de abril del 39 a lo que pudo pasar la guerra, ¿no? Pero bueno, esas son de las muchas cosas que creo que durante el franquismo y durante todos estos años ha convenido que a la gente le llegue, ¿no? Que es que la guerra. Yo confieso que yo sabía muy poco de aquello. Yo soy de un pueblo de Sevilla, de Lebrija, de esos pueblos que se acostaron, ¿no? Como dice el refrán, se acostaron republicanos y se levantaron nacionales. Es decir, en mi pueblo no hubo campo de batalla, no hubo frente de batalla, no hubo simplemente que los que llegaron se hicieron dueños del pueblo y así hasta que pasaron ya prácticamente hasta la primera legislatura democrática, fue así. Y por lo tanto, lo que a mí me llegó de mis mayores, soy una familia de obreros, de jornaleros del campo y tal, era lo que quedó, yo creo que en el imaginario, es que la guerra fue muy mala, y en la posguerra se pasó mucha hambre, y para qué hablar de eso. Y ya está, eso fue lo único que me quedaba, que la guerra fue muy mala y que se pasó mucha hambre. Y yo, mi hermano mayor, que perteneció a un grupo clandestino de lucha, a la Joven Guardia Roja, a los más veteranos, a PT, Partido del Trabajo de España, y él estuvo detenido, estuvo 12 o 13 días preso en un cuartel de la Guardia Civil en el puerto de Santa María y él estuvo dando caña. Es decir, que por lo menos al final del franquismo sí me enteré un poco de qué iba eso. Pero confieso de que lo que yo me encontré cuando leí el libro de Dulce, de toda esa represión que hubo tan bestial en esos primeros años del franquismo, fue como abrir la puerta de esa gran casa donde todo el mundo ha dicho no entres. Ahí no se entra. Y fue abrir esa puerta y encontrar, yo creo que, la parte negra de la historia de este país. Es decir, esa parte de la historia que creo yo que como pueblo nos acusa. Porque ¿qué hicimos como pueblo? Si nos vamos desde lejos, ¿no? Está claro que en ese nos acusa, hubo gente que hizo una cosa y gente que hizo otra. Está claro que no debemos de meter en el saco a todo el mundo. Pero desde la distancia, hablar del pasado del siglo XX español como pueblo, si uno mira hacia atrás, yo creo que nos termina acusando de que mal lo hicimos. Lo que pasa es que si abrimos la óptica y entonces vemos a Europa y de cojones, pues sí lo hacemos mal porque vayan 2 guerras en un siglo. Pero si abrimos más la óptica y coño, es que los japoneses estaban invadiendo China y estaban haciendo una auténtica masacre. Es que si seguimos abriendo el plano y nos vamos a la luna y miramos la Tierra y dices, coño, es que los terrícolas esos llevan toda la historia matándose. Vaya bestias que son, ¿no? Somos los animales menos evolucionados, ¿no? Bien, pues no nos enrollamos mucho. Cuando yo decidí que iba a ser la película de La Voz Dormida, cuando
llegué a esa escena, en la segunda parte del libro, que me impresionó, que estuve toda la noche leyéndolo y no paraba de llorar, y no pude seguir leyendo porque no dejaba de llorar, fue cuando en el momento en que Pepita se entera de que han ejecutado a su hermana entregándole a la niña, ¿no? Que esa noche la habían ejecutado y ella se quedaba con la niña, ¿no? A mí ese momento fue un momento que me impactó mucho, y de ahí fue cuando vi la película. Digo, yo quiero contar la historia de estas dos mujeres, los últimos años de su vida, perdón, los últimos meses del embarazo, que me daba un tiempo narrativo muy bonito, y como punto climático fuerte, pues obviamente la ejecución de Hortensia, y Pepita se tiene que quedar con la niña. Vi claro que esa era la película que podía contar, y ahí en ese espacio-tiempo tenía que meter el resto de cosas de la novela y hacer toda una estructura, digamos, dramática, diríamos, una estructura de ficción que me permitiera contar todo eso. Pero antes de empezar a escribir el guión, yo tenía claro una cosa, que era que siendo algo tan importante en la historia de este país, que ahora me estaba dando cuenta, y siendo algo que había sido tan terrible, yo como autor no podía hacer solo una película por lo que decía el libro de Dulce. Entre otras cosas porque aunque tú te vas a hacer una novela, uno necesita mucho más elementos para escribir y hablar de todos los personajes. Es decir, yo tengo que ponerle voz a la monja, al cura, al interrogador. Es decir, yo tengo que escribir los diálogos de todos esos personajes. Es decir, me tengo que poner en la piel de cada uno de ellos. Y como decía Bergman, uno tiene que amar todos sus personajes para poder hablar de ellos. Porque al fin y al cabo yo soy hijo, soy el padre y la madre de todos esos personajes. Es como la madre de Hitler. ¿Qué culpa tuvo la madre de Hitler de haber parido a Hitler? Hombre, de haber tenido un aborto, que no hubiese estado mal. Pero ¿me entendéis? La madre parió a ese niño, y lo quiso, y lo amamantó, y lo cuidó, hizo que creciera, ¿vale? Pues como autor, sean buenos o sean malos tus personajes, tienes que hacerlo. Y tienes que darle coherencia, y tienes que darle sentido, y tienes que, para que sean interesantes, tienes que darle dimensión, tienes que darle profundidad, tienes que darle un convencimiento, y tienes que entender que lo que hacen es porque creen que deben hacerlo. No porque el autor cree que tienen que hacerlo, no sé si me explico, ¿vale? Sino que ellos tienen que tener una identidad como personaje tan fuerte como los buenos de la película. Es decir, porque de hecho lo más interesante no es hacer un bueno muy bueno y un malo tonto, que suele pasar en las comedias, porque entonces no tiene gracia. Es decir, lo bueno no es que el Barcelona juegue con el de tercera división la final de la Champions. Lo bueno es que el Barcelona, el Madrid, o el que sea, o el Betis, yo que soy del Betis, que nunca llegará a jugar a la Champions, porque siempre pasará esto, será que cuanto mejor sea tu rival, mejor es la confrontación y más interesante desde el punto de vista creativo. Es decir, yo tenía que hacer que todos los personajes de la película y todos tuvieran. Y eso me llevó a tener que hacer un trabajo de investigación. Y ahí fue donde me encontré a muchos de los que estáis aquí, o a algunos de los que estáis aquí, y otros libros. Hablé con Matilde, que fue la primera con la que hablé, que me pasó su libro sobre la cárcel de mujeres de Málaga. Leí los libros de Ricard, leí el libro de Tomás Cueva, y un montón de libros que me fueron llegando porque ya entré en una cadena de gente y de hablar. Hablé con Fernando, me leí el libro de Fernando, así. Decidí parar 3-4 meses solo a investigar. Y en ese proceso también conocí a Concha, que le hice una entrevista hace tiempo, igual que no se acuerda, pero fue una de las primeras mujeres con las que hablé. Con Angustia Martínez, que le hice una entrevista muy larga, una mujer maravillosa que también murió. Con María Salvo, que cuando fui a Barcelona, bueno, con Marco Sana y con hombres también, pero intenté yo como autor saber de verdad y conocer lo más posible de nuestra historia. Y ahí sí que cuando entré en una cosa que digo, esto es increíble, cómo y cuán poco sabemos de esta historia. Cuando yo leía los libros de Tomás Cueva, iba leyendo testimonio de esas mujeres, y yo decía, no me puedo creer que esto hubiese pasado, porque insistía, yo solo sabía algo de lo que había pasado, pero no. Cuando empecé a leer el libro de Ricard, empecé a entender todo, cómo actuaba el poder, cómo había actuado y cómo le había dado sentido a todo eso. Cuando leía el libro los libros de Juana Doña, que te lo contaba novelado, y ahí te daba el sentimiento, la emoción, o el libro de Ángel García Madrid, en fin, empecé a leer cosas que me impactaban, ¿no? Me impactaban y a la misma vez me enriquecían.
como autor para contar eso. Y a la misma vez decir, ¿cómo meto yo en 2 horas de película todo esto? Si esto es lo que necesita es una miniserie tipo, ¿acordáis aquella del Holocausto? Que está en Meryl Streep, que fue una de las primeras películas que empezamos a ver sobre el Holocausto nazi. Yo decía, pero si esto necesitamos hacer una serie de 10, 15, 20 capítulos de hora y media para contar solo lo que fue cárceles de mujeres y lo que fue la represión. Lo comenté, lo propuse en alguna cadena, pero no estaban por la labor. En aquel momento no querían películas de historia, ni telenovelas de historia. Y sin embargo las cadenas están llenas de historia, de los romanos, de la señora, de la república, el tío la máquina, ¿entiendes? Pero no querían películas de historia. Es decir, pero bueno, al margen de eso, todo lo que pude leer y todo lo que pude hablar con historiadores y tal, fue reafirmando el sentimiento que tenía, ¿no? Que yo tenía que hacer una película, que yo no podía hacer una película más sobre esa etapa porque sería un flaco favor a la gente que vivió. Entonces, lo que me empeñé fue intentar hacer una película coherente y contundente. Está claro que no podía contar todo el horror y todo el dolor, porque entonces tendría que hacer una película que iba a tener más sangre que matar certeza, ¿no? La película de la voladura de zombies. Porque es que todo lo que leía era el sufrimiento y un dolor inmenso que yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Y entonces lo que intenté hacer una película, ya digo, coherente, que intentara situar al espectador en la época de la mejor manera posible, con la mayor calidad posible, con vestuario, maquillaje, decoración y todo. Todo eso se lo decía yo a los jefes de equipo. Si tenemos que hacer una película que la gente cuando la vea se intente trasladar en el tiempo y se sitúe y viva un poco el dolor de lo que pasó, porque si no la película no va a trascender, no va a llegar más, no vamos a poder explicar ni contar nada. Y ese es un poco el sentido, ¿no? Que fue una película que llegara al dolor, pero que no fuera un dolor sucio, que no fuera un dolor por el dolor, sino que hubiera una cierta poesía en el dolor, esa poesía que te permite la distancia, el tiempo, ¿no? Es decir, el saber que todo eso fue un sufrimiento, porque había unas mujeres con una dignidad y una entereza y una resistencia que son referentes, ¿no? Un dolor de hermanas, un dolor entre compañeras, es decir, ese dolor que implícito lleva también valor, integridad, honestidad, un dolor parido y sentido, ¿no? Por todo lo que nos estaba pasando como pueblo. Y yo le decía, yo quiero contar el dolor, pero igual que cuando vemos los cuadros de la Pasión de Cristo. Vemos una madre llorando de rodillas en la cruz y vemos un crucificado descendiendo, y ningún pintor pintó eso de manera fea. Todos los pintores la pintan de manera hermosa. Yo quería que ese dolor lo pintaran de una manera hermosa, llena de valores, ¿no? Éticos, morales, ¿no? Porque creo que eso fue lo que me quedó de todo eso, ¿no? Y una de las cosas que quería rescatar durante la película. Y no sé, poco más que contar, intentar que fuéramos coherentes, intentar meter en 2 horas de película todo eso que era muy difícil. Tenemos que contar la cárcel que era España en aquel momento a través de Pepita, de cómo ella vivía en el exterior, todo lo que estaba pasando, toda su angustia diaria de ir todos los días a la puerta de la cárcel con el miedo de que su hermana hubiese fusilado, que lo hubiesen ejecutado, y tenemos que contar el interior de la cárcel. Por ejemplo, en la película están las escenas supuestamente del pabellón de madre. Yo, esas escenas, no es que no esté contento como salieron, solo sé que era a lo más que podía llegar, pero como yo me imagino realmente aquel pabellón de madre con esas mujeres y los niños oliendo como una presa describió en los libros de Tomás Cueva, ese olor de pañal que no se ha podido lavar, de montones de pañales, de niños sin lavarse, esa suciedad que había y niños enfermos y mujeres enfermas, no fui capaz de ir más allá, porque hubiese sido ya unas escenas terribles.